Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que te voy a explicar las actividades correspondientes a la semana del 18 al 22 de octubre, correspondientes a la asignatura de español, y vamos a trabajar con la práctica social del lenguaje número 8. Recuerden que estamos en un periodo de recuperación, por lo tanto estos temas ya los vimos el ciclo pasado, pero es importante darle un repaso a estos aprendizajes esperados para que puedan realizar sus actividades en el cuadernillo. Vamos a iniciar haciendo un análisis de la página 89, lo que conozco, y ahí nos dan dos autobiografías. Son dos formas, son dos fragmentos de autobiografías, son dos formas de cómo se puede escribir. Lo relevante de estas dos autobiografías es el análisis que vamos a hacer con la página 91. Ahí vienen algunas interrogantes y estas interrogantes son súper importantes ponerle atención porque son los elementos que vamos a tomar en cuenta para redactar autobiografías. Fíjense que dice la primera interrogante. ¿Quién narra la vida de los personajes? ¿Okay? Es muy importante tener en cuenta a la hora de escribir cómo se redacta la autobiografía. Ahí en la forma de redactar vamos a explicar muy bien quién es el que está narrando los hechos. La segunda interrogante dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucesos se incluyen en las autobiografías? Muy importante tomar en cuenta qué elementos, qué sucesos se están narrando en estas autobiografías para que lo retomes y sean sucesos similares los que tú retomes para redactar tu autobiografía. La tercera interrogante dice, ¿en qué tiempo verbal se narran los acontecimientos? Súper importante es esa forma de cómo lo vamos a redactar. El tiempo verbal que debemos de utilizar. Recuerden que si estamos narrando sucesos que ya pasaron, es indispensable utilizar el pretérito. La siguiente interrogante dice en qué orden se narran los sucesos. Fundamental tener un orden correcto al narrar los sucesos de las autobiografías. Tenemos que iniciar desde nuestro nacimiento y así sucesivamente en los acontecimientos que hayan sucedido en nuestra vida, lo más relevante, pero en un orden cronológico. Lo que sucedió primero, lo que sucedió después y lo que ha sucedido hasta ahorita en la etapa en la que se encuentra. No podemos narrar una autobiografía iniciando por lo que estás viviendo ahorita y en medio narrar lo que pasó cuando naciste y ponerle un desorden, ¿no? Tenemos que ordenar los acontecimientos, súper importante. La siguiente interrogante dice, ¿en qué lugar y tiempo sucedieron los hechos recordados? Es fundamental que ustedes, al momento de narrar los sucesos, den un contexto bien explicado del lugar y el tiempo en que sucedieron. Y la última pregunta dice, ¿por qué algunas personas escriben autobiografías? Esto es para hacer una reflexión en torno a las personas que redactan autobiografías. Pero importante tomar mucho en cuenta esas preguntas, esas interrogantes al momento que ustedes redacten su autobiografía. Después realizamos el análisis de la página 92 y página 93. Estas dos páginas nos va a servir para la planificación de su autobiografía, ¿no? Dice, quienes escriben su autobiografía trabajan principalmente con sus recuerdos. Tu vida ha tenido hasta ahora momentos importantes que en el futuro querrás recordar. Entonces vamos a tomar en cuenta aquellos elementos, aquellos sucesos más importantes de su vida. Vamos a tratar de recordar qué fue lo que pasó, en qué lugar,
en qué tiempo sucedió, para tener el contexto general y específico de cada una de las situaciones que vamos a plasmar en nuestra autobiografía. Después nos dan elementos como elaborar un guión de los temas importantes que puedes incluir en tu autobiografía, tus primeros juegos, tus amigos, familiares, la casa donde has crecido, los viajes que has tenido, concursos, juegos preferidos, todos esos elementos son muy importantes irlos analizando, ir reflexionando, ir recordando esos momentos especiales de tu vida. Nos plantean aquí otro elemento importante y se platica con quienes puedes preguntar sobre tu pasado. Hay momentos o hay situaciones más bien que nosotros no nos recordamos porque éramos muy pequeños, entonces no está en nuestra memoria, pero al platicar con nuestros familiares podemos obtener información muy valiosa para sus autobiografías. Importante la revisión de las dos páginas, toda la información que nos plantean ahí. Recuerden que esto ya lo hicimos el año pasado y esto es un recordatorio de todo aquello que realizamos, ¿no? Entonces, estas páginas nos sirven precisamente para realizar los trabajos que vamos a hacer en nuestro cuadernillo. Y ahí tenemos la página número 7 y la página número 8. En la página número 7 nos dice, te cuento que en la autobiografía se eligen momentos específicos para contar, se hacen reflexiones sobre lo vivido y se pueden explicar los motivos que te llevaron a actuar de esa manera. Lo primero es responder las interrogantes que nos plantean ahí con apoyo de su libro de texto de español. Pregunta número 1, ¿qué es una autobiografía? Pregunta número 2, ¿cuáles son sus características principales? La tercera nos dice, escribe tu autobiografía con ayuda de tus familiares, desde que naciste hasta el día de hoy, tratando de explicar lo más importante. Pega una foto tuya o dibújate. Y aquí está el trabajo que vamos a realizar en torno a su autobiografía. Recuerden, primero hagan un guión en el cual detallen todos esos sucesos que son más importantes en su vida y redacten todo el contexto de lo vivido. Una vez que ya tengan ese guión, pues ya se les va a facilitar redactar en esta parte su autobiografía. Y al final nos trae una interrogante, dice, ¿cuál crees que es la función de dar a conocer tu autobiografía? En la página número 8, lo que vamos a realizar dice lo siguiente, ¿sabías que las oraciones en orden cronológico son aquellas que llevan un orden de diferentes acciones? Es decir, se tiene una secuencia de acciones en el orden que se piensan realizar. Por aquí vamos a hacer la siguiente indicación que nos plantea lo siguiente. Dice, lee los acontecimientos de la vida de Damián y ordénalos en la línea del tiempo. ¿Okay? Entonces, esta actividad lo realizamos el ciclo pasado y recuerdo que varios tuvieron errores al momento de ordenar aquí en la línea del tiempo y de ordenar en una lista en esta parte. Les explico. Tenemos 6 sucesos aquí. Uno de ellos ya está ordenado en la línea del tiempo, que es el número 5. El número 5 dice, nací el 15 de febrero del 2010. Soy hijo único. Entonces aquí está el año 2010. Entonces por eso acomodaron aquí el número 5, ¿no? Porque él nació el 5 de febrero, el 15 de febrero del 2010, ¿no? Entonces aquí está 2010, 2011, entonces aquí está el número 5. A partir de ahí ya podemos ordenar los demás sucesos. Dice por aquí el número 6. Mis papás se conocieron 2 años antes de que yo naciera. Entonces, si nació en el 2010, 2 años antes quiere decir que es el 2008.
Entonces aquí en el 2008 vamos a poner el número 6. Ese acontecimiento sucedió en el año 2008. Entonces aquí ponemos número 6. Es el año en que se conocieron sus papás. Tenemos aquí otro que es en el 2009, o sea, un año antes. Dice por acá, mis papás se casaron un año después de conocerse. Entonces, si se conocieron en el 2008, quiere decir que se casaron en el 2009, un año después. Entonces, aquí vamos a poner número 3. Mis papás se casaron un año después de conocerse. Número 3. Entonces, al hacer este análisis en la línea del tiempo, vamos a poder acomodar los acontecimientos de acuerdo a cómo van. Y con base en este ordenamiento, vamos a poder hacer nuestra lista. Pues muy bien, mis estimados alumnos, les envío un fuerte abrazo a la distancia y les deseo mucho éxito en sus actividades. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta luego.